Recording is on. Entonces, aquí tenemos die Mutter besucht den Arzt. Aquí vemos que ha cambiado, aquí hay una N. ¿Por qué? Porque Arzt es el artículo de Arzt, es der Arzt, que es el médico. En acusativo, ya vamos a volver a ver la tabla, la declinación que cambia es para el masculino. Por eso, en vez de poner der Arzt, cambiamos a den Arzt. Aquí. Entonces tenemos que el artículo acusativo en nominativo, las que ya dijimos y sabemos, por eso es importante aprendernos, y en acusativo, el único que va a cambiar es solamente para el masculino. En vez de der, va a ser den, lo que sea masculino, den Mann o der Arzt o der Doktor. Tanto para el artículo definido, que es der, o para el artículo indefinido, que es ein Mann, o sea, un uno, entonces cambia a einen, en. Esos son los dos únicos, o el único que cambia, que es el masculino. Entonces, aquí se mantiene esta parte die Grammatik, porque Grammatik es femenino, y entonces, como en la tabla del acusativo es femenino, esta no cambia. Entonces va a ser más fácil darnos cuenta que cambia solamente en el acusativo. Mañana veremos el dativo, que ahí sí hay otros cambios, pero hoy vamos a practicar eso. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Cómo está refresh? Ya. Ok, entonces, Sí. entonces ahora sí vamos a ir al Kahoot. Empezar. Me parece que Paul saliste ¿A dónde? del... Sí, se ha salido. Está cargando. Voy a iniciar. A ver, ¿me puedes mostrar el código? Ya, a ver. Un momento, lo voy a volver a cerrar para abrirlo nuevamente. Presentar. Ya. Ya. Okay. Esperamos, David. Lo siento, estabas antes, pero ok, sí. Entonces. Entonces, dice, a ver, was ist das? ¿Wie funktioniert das? El acusativo. Was ist das? ¿Qué es esto? Y ¿cómo funciona esto? Es la descripción. A ver, un momento. Entonces hay que construir la oración. Dice, die Frau, el verbo schauen, que está en infinitivo, y el verbo viel. No es el verbo, el complemento. Entonces hay que elegir entre una de estas. La clave es mirar, ya sabemos cuál es el sujeto, die Frau, nominativo, el acusativo, el objeto indirecto. Hay que buscar cuál es en viel, si es das, die o der. Es der viel, es masculino. Si es masculino, cambia, si es masculino en vez de der, cambia a Einen. viel. Muy bien. Correcto. Sí, me equivoqué. ¿Cuál pusiste tú? Ein. Ok, el amarillo. Ok. Ya, entonces, bueno, lo pongo ahí para volver a explicar, ¿no? Porque así va a ser la estructura de la oración. No está completa, es la estructura de palabras y abajo están como debería ser. Entonces, hay que mirar el objeto indirecto, que en la estructura sería sujeto, yo, tú, él, bueno, lo que sea, el verbo y lo que viene es el complemento. Lo que en español llamamos el complemento. En este caso sería un ejemplo de un acusativo, ¿no? Este es el caso de un acusativo, exactamente. ¿Y por qué? Porque aquí estamos ya con el objeto. Sabemos que es la oración, por ejemplo, dice die Frau schau einen Film. ¿Por qué? Die Frau, para buscar el nominativo, tenemos que identificar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? La mujer. Die Frau no cambia. O sea, aquí el nominativo mantiene el artículo por su género. Entonces, el sujeto es la mujer, die Frau. El verbo schau.
Y en toda esta oración, como en una estructura igual que en español, tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. El complemento en alemán se llama objeto directo, es el acusativo. Entonces, justamente al cambiarlo a acusativo en esta parte, en esta oración, aquí tenemos que identificar cuál es el artículo de film, ¿no? O si no es film, alguna otra cosa, cuál es el artículo de este objeto directo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con la oración que solamente diga Die Frau schaut, la mujer mira, sí, la mujer mira, pero no sabemos qué está mirando. Entonces, para saber cuál es ese complemento, cuál es ese objeto directo, tenemos que identificar justamente eso. Entonces, el artículo original, digamos, de film es der, film, pero como esto está en acusativo, porque está en esta estructura ya, dando un complemento a la oración, entonces cambia, entonces tenemos que pensar en la tabla que si es masculino este artículo, si este sustantivo es masculino, cambiamos por der a den, si es que es artículo definido, o lo cambiamos voy a hacer una captura, o lo cambiamos a einen, si es artículo indefinido. Entonces, a ver, estoy haciendo la captura. Ya, hasta ahí sí quedó claro, entonces vamos a tener que identificar. Si nos toca otro que sea otro artículo que sea femenino o que sea, ¿cómo se llama? Neutro, esto no va a cambiar, se va a mantener igual. Entonces vamos al siguiente. Die Dame, la mujer, el verbo wollen, querer. Ajá, aquí tenemos un adjetivo también, que es lo que había dicho, que se declina también. Entonces, mesa, cuál es el artículo original de la mesa? Ay, no sé si ya respondieron. Ah, ya. Entonces, muy bien. Aquí alguien me explique cómo lo desarrolló, ¿ya? Yo dije así como, o sea, traduciéndole todo, así como la dama quiere la mesa grande, ¿no? Ujú. Entonces la mesa es de Atish, como es masculino. Entonces, según la inclinación del acusativo, cambia tanto el artículo como el adjetivo. Entonces sería den großen Tisch. Ujú, sí, muy bien. Eso es súper importante identificar. Cuando tenemos den y cuando tenemos un adjetivo, va a cambiar de la misma forma. Eso sí es una ventaja. No es que cambia den, tiene la M y großen en. No, cambia todo igual. Si no estuviera el adjetivo großen, por ejemplo, sería solamente dentisch. Pero puede ser großen o si es pequeño, kleinen y así demás adjetivos, ¿no? Entonces sí, muy bien analizado. Siguiente. Ay. Kaufen Sie. Kaufen, comprar. Ok. Ya, muy bien que tenemos este ejemplo porque, a ver, un segundo. Aquí. No, un momento.
Ajá, a ver, entonces house das Haus es neutral, no cambia. Déjame buscar, porque eso lo vimos la clase pasada también, pero ya lo pongo. Compartir esta pantalla. Ajá, esta primera quedó súper claro, ¿no? Los artículos en acusativo. Ok, ahora, cuando hay una declinación del adjetivo en acusativo, cuando, esta es la tablita, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un artículo definido, der, die, das, ahora die, pero del plural, esto va a cambiar. Entonces, tenemos que en, un segundo, tenemos que aquí cambia el masculino, que es den großen Hund, cambiaba. El i, el femenino y el neutro van a tener la e, determinación al final con e, y el plural con en. Pero aquí, por ejemplo, dice, ich kaufe die kleine Tasche. ¿Okay? Yo compro y die Tasche es el bolso, la cartera. Entonces, esta la voy a dejar como die Tasche, pero al femenino le voy a aumentar la e. Por eso es die kleine Tasche. Aquí, en el otro ejemplo que es de neutral, dice, er fährt das neue Auto. ¿Qué pasa aquí? Él también, o sea, no hay mayor cambio en esta parte. Ay, aquí se queda das Kind, pero cuando tenemos un adjetivo, este adjetivo sí va a cambiar. En el femenino y en el neutro le vamos a aumentar una E. Entonces, er fährt, si aquí dice das neue Auto, si solo quitamos el neu y dejamos el das, entonces sería er fährt das Auto y no hay ningún cambio porque es el neutral y es das Auto y esto se mantiene. Pero si yo quiero aumentar un adjetivo, entonces este adjetivo va a aumentar la E, igual que el femenino, estas dos. Por eso pone aquí er fährt das Auto. Eso con artículos definidos. Por eso en el... bueno, el siguiente es el otro ejemplo del que justo vimos en Kahoot. Pero la declinación del adjetivo, cuando hay un artículo indefinido, o sea, una, cambia justo en el neutral. Las anteriores se mantienen, masculino cambia en, femenino tiene e, pero en el neutral cambia es. Y tiene una lógica, porque aquí tenemos como er fährt das neue Auto. El das se mantiene. Para entender que es como que se mantiene esta parte del neutral, aquí vemos er fährt un, porque es uno, neues, como si el das, la S que tenía ahí, se la diera al adjetivo de aquí. Por eso tenemos una ES. Cuando hablamos de un indefinido, ein neues Auto. Es un poco confuso, no sé si se alcanza a ver, pero justo con el ejemplo que hemos visto. Entonces, a ver, un segundo. Cuando tenemos der, dies o das, con un adjetivo, al adjetivo, en la primera oración que hicieron estaba muy bien, o la anterior a esta, este razonamiento, si es femenino le dejamos en e, die, y al adjetivo le aumentamos la e. Si es el neutral, le aumentamos la e también. ¿Okay? Pero si es un artículo indefinido, una, ein oder einen, entonces el masculino ya sabemos que es en, el femenino le dejamos con e y el neutro le vamos a aumentar la es. Entonces, er fährt ein neues Auto. Y por eso, a ver, otra vez compartir la de acá. Por eso tiene aquí, entonces, das Haus. Como es das Haus, y este es un artículo indefinido, no dice das Haus, dice ein Haus. Ein neues Haus. Ahora sí se entiende. En este caso sería un neutro, ¿verdad? Ajá, en este caso es un neutro porque es das Haus.
Entonces dice la oración, Sie kaufen ein. Aquí estamos usando un artículo indefinido y tenemos que cambiar. Como es das Haus, pero es un artículo indefinido, entonces tenemos que ponerle neues Haus. ¿Sí? Vamos a ver otra oración si aparece y podemos ir repasando. Aquí, der Nachbar, el vecino, escucha, y laut es ruidoso o como un volumen muy alto, y Musik. Entonces hay que buscarle, si es Musik, es die Musik, es femenino. Ajá. Ok, a ver, uno bien. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ok. Entonces, a ver, con respecto a la que está bien, la que es la verde, es importante identificar, o sea, el objeto directo, que es lo del final, el complemento de la oración, es lo que sería el acusativo. Por eso tenemos que identificar en ese cuál es el adjetivo, cuál es el artículo del sustantivo, masculino, femenino, neutro. Entonces, si veo la palabra música, es die Musik, por lo tanto, me voy a la tabla y veo que es die Musik, em, que no cambia, si solamente dijeran Musik y ya está, pero aquí está el adjetivo, que es ruidoso. Entonces, si es femenino, le aumento la E al adjetivo, que es ruidoso, ruidoso, ruidosa. Entonces, por eso es correcta. No es la roja, porque ahí dice lautes, y lautes sería como si fuera un neutral, y Musik no es neutral, no es das Musik, es die Musik. ¿Ya? La siguiente. Wir spielen. Nosotros jugamos Videospiel, videojuegos. Ah, pero aquí no sé si ya está. Den ganzen Tag es todo el día. Entonces hay que identificar qué es Tag. Der Tag, das Tag, die Tag. Es der Tag. Es masculino. Ok. A ver. ¿Quién marcó el rojo? Yo, Paul. ¿No? sí. Ya. Ok. Entonces, si no se lo saben, lo que pueden hacer es tener a la mano abierto el Leo Dictionary, porque este te da el artículo como tal. Entonces, porque yo sé que es un proceso de aprendizaje y que no todos sabemos hay unos que están quizás ya memorizados y otros no. Pero entonces, compartir esta pantalla. Pero entonces, para hacer esta práctica, es importante, no importa, se lo van aprendiendo después, pero ir viendo, por ejemplo, entonces le ponen tag, si no saben si es der, die, das, entonces aquí está, ¿no? Es der Tag. Der Tag. Entonces, cuando yo ya sé que es der Tag, voy y pienso en la oración y pienso, ok, si es der Tag, si es masculino, el masculino cambia en la tabla, entonces cambia por den, ¿ok? Entonces cambia por den, cambia en ¿cómo se llama? Y el adjetivo también cambia. Entonces, por eso dice den ganzen Tag. Y por eso es la correcta la de aquí. ¿Quedó claro, David? Entonces, ahora que hagan el siguiente, tengan abierto el Leo Dictionary para que puedan poner ahí. Por ejemplo, si ponen... ¿Cuál se está presentando ahorita? Ah, ok. Entonces, si ponen, no sé, el que hace rato vimos, Musik, que es música, y no saben exactamente. Ah, mira, dices, ok, es die Musik, es femenino. Entonces voy a conjugar con la tabla. Porque esto es un ejercicio primero de ir viendo, si no te lo sabes de memoria a alguien todavía,
Entonces buscar cuál es el artículo. Y con ese, si lo voy mirando, entonces puedo hacer la conjugación, porque ahora es importante aprender a hacer la conjugación, la declinación. Entonces, ok. Ya, vamos a volver acá. Compartir esta pantalla. Das Mädchen, la niña, aprende un nuevo idioma. Entonces, hay que buscar Sprache, cuál es el artículo. Bueno, y normalmente, ya les voy a pasar un documento para cuando identificar. Ajá, ok. Voy a pasarles un documento para cuando identificar cuáles son los sustantivos que son masculinos, femeninos o neutros. Hay ciertas reglas. Normalmente en palabras que terminan en son femeninas. Por ejemplo, Sprache termina en y es die Sprache, es femenino. Entonces tenemos que das Mädchen, la señorita, aprende, a ver, pudo haber sido la verde también, porque tiene lo mismo, eine neue Sprache, pero la conjugación del verbo es importante, porque estamos hablando en tercera persona, das Mädchen. Entonces, la señorita aprende, ¿ok? En el que está en verde el verbo está en infinitivo, entonces no corresponde. Tiene que estar conjugado bien. Das Mädchen lernt, y como Sprache es die Sprache, entonces si es die Sprache, miro la tabla y cambio por eine, solo le aumento la E. Eine neue Sprache. Ok, a ver si... Ok, ya, la siguiente. Sie lesen al Buch. Ella, el verbo leer, alt es viejo y Buch es libro. ¿Cuál es el artículo? Es das Buch. Ojo ahí con cómo se ve que está en tercera persona, está en minúscula, sí, ella. Porque recuerden que hay dos sí, sí de ella y sí de usted. Sí, liest ein altes Buch. Ok, solo contestó una persona. ¿Quién contestó? Yo, sino que me confundí. Era porque vi el list. Ah, ya, ok. Ah, tú pusiste la roja. Y Ujú. Paul, tú no alcanzaste a contestar, o no estabas seguro. No estaba seguro, no alcancé a responder. Ya, ok. Entonces, Sie liest ein altes Buch, ¿ok? Entonces es das Buch, por lo tanto, pero tenemos artículo indefinido, ein. Entonces, este das, la S tiene que ir a algún lado y justamente se va al adjetivo, por así decirlo. Entonces, al, que es viejo, pero como es das Buch, ponemos ein altes Buch. David, o sea, sí, estaba correcta excepto el verbo, pero de ahí estaba bien. Creo que se va entendiendo lo de la... Lo importante es esto, ¿no? Elegiste el de altes Buch. Ok, siguiente. Wir bestellen. Bestellen es ordenar. Nosotros ordenamos una hamburguesa. Hamburger, ¿qué es? Es der Hamburger. Ya, esta oración me parece un poco rara porque tendría que decir einen Hamburger.
no hamburger. La voy a hacer para analizarla, porque puede ser. Y la voy a chequear y después les digo, pero deberías, porque hamburger es der hamburger, o sea, es la hamburguesa. Nosotros ordenamos una hamburguesa, entonces tendría que ser, em, como es der, cambiar einem Hamburger, pero no esta es opción. Y la primera no tiene sentido. Ok, bueno, ya les hice screenshot para revisar. La siguiente. Tú bebes un café. ¿Qué es el café? Hay que ver. Sea café. Mm, ok. A ver, vieron dos respuestas, eso es bueno. Está la azul que es correcta y alguien marcó la verde. Sí, Entonces, marqué la verde, me confundí otra vez con el verbo. ok. Ya, entonces eso es importante porque hay que revisar eh, los verbos. O sea, como que vamos avanzando, pero no podemos retroceder en otra cosa, ¿sí? Porque hay que pensar en la conjugación de los, o sea, eso de ahí tiene que estar también claro. Pero bueno, es un coso de aprendizaje porque a veces la mente también está pensando como, ok, voy a mirarlo de arriba o lo que recién aprendí, pero técnicamente digamos que tendría que estar integrado lo que ya se aprendió, verbos y conjugación. Pero bueno, en esta parte que justo estamos viendo está bien, porque es einen Kaffee, eso está muy bien. Después, David, revisar bien el tema de la conjugación de los verbos. Eh, por favor, puedes chequear estos verbos que había yo compartido en un PDF, porque así los vas practicando Sí, sí. y así. Y también hay unas aplicaciones que ya dan conjugación del verbo. Voy a buscarlos, pero yo me acuerdo que tenía antes para chequear bien la conjugación. Pero bueno, en esta parte hiciste bien. Es der Kaffee, entonces cambia por einen Kaffee. Súper bien. Aquí dice richtig oder falsch. ¿Correcto o falso? Ich trinke eine kalte Bier. Bier, ¿qué es? ¿Estás bien? Ok, falso, muy bien. ¿Por qué? Porque vía es das vía. Entonces, si yo bebo una cerveza, tendría que decir, ich trinke eine kaltes Bier. Dice, ich lerne nuevas palabras cada día. Pero aquí es un cambio en la palabra completamente. Ok, bueno, como estructuró la oración arriba, se cambió a cómo está abajo, ¿no? Entonces diría así esta estructura. Jeden Tag, cada día, yo aprendo, importante verbo en segunda posición, jeden Tag lerne ich ein neues Wort. ¿Por qué? Porque Wort es das Wort, entonces aquí ya me dice una, eh, artículo indefinido, entonces es ein neues Wort. ¿Sí? No sé, fue un poco difícil esto o no. ¿Quién la pudo responder correctamente?
Yo. Ok. Sí, estuvo un poco extraña porque en las otras oraciones mantuvo el mismo orden, pero Ah, sí, aquí yo sí sabía, porque aquí Pau, una voluntaria alemana, me enseñó así que normalmente, claro, la oración es siempre ich lerne, o sea, primero el pronombre, luego el verbo, pero cuando añades algo más, por ejemplo, ya sea jeden Tag o gestern, por ejemplo, si añades antes de eso, cambia el orden, lerne ich, entonces sí sabía. Y, pero si normalmente sigues ich lerne gestern, y sí está bien, entonces sigue el mismo orden, pero cuando le pones antes, jeden Tag lerne, ahí es lerne ich. Ujú. sí, Sí, le cachaba. ya, muy bien, muy bien. Sí, eso podría hacer que sea confuso, también es como para ordenar la oración, pero creo que esta es la primera que nos desordenaron, digamos. Sí, por eso es importante que en la oración, o sea, lo que siempre es fijo es el verbo en la segunda posición. Entonces, yo puedo empezar la estructura así como ich lerne nuevas palabras y ya está, pero cuando tengo este otro toda esta parte, entonces hay que ponerlo como en orden. Entonces, cada día, entonces ahora este vendría a ser la primera parte, el verbo no lo cambio, no puedo poner jeden Tag ich lerne, porque ich estaría en segunda posición y lerne estaría en tercera posición, y el verbo siempre va en la segunda posición. Entonces, yo puedo alternar el jeden Tag o el ich, pero no puedo poner jeden Tag ich lerne, porque eso estaría incorrecto. Entonces, por eso está puesto aquí la que está marcada correcto como jeden Tag lerne, ¿okay? Verbo en segunda posición. Ich, aprendo yo, ein neues Wort. ¿Y por qué neues Wort? Porque Wort es das Wort. Y como es un artículo indefinido, entonces ponemos un neues Wort. O sea, esta ES la va a tomar el adjetivo. También podríamos, si no estuviera el artículo definido, este indefinido ein, podría ser también la otra opción. Jeden Tag lerne ich das Wort. ¿Okay? Si solo me quedo con esta parte, ¿no? Das Wort, si es que fuera definido. Ok, siguiente. Que esta estructuremos en perfecto, dice. Spielzeug significa juguete. Y aquí la oración ya está desordenada, claro. Entonces, aquí hay que identificar qué es el Spielzeug. Der, dies, das. Y que ya se acabó el tiempo. A ver, un segundo que quería mostrarles aquí. Spielzeug es una palabra compuesta por Spiel, que es jugar, y Zeug. ¿Ok? Entonces, Spielzeug, cuando hay palabras compuestas, el artículo se va a mantener por, no por la raíz, sino por la palabra que está al final. En este caso, Zeug, Spielzeug. ¿Ok? Entonces, bueno, las dos son, esta palabra es juguete, el artículo es das Spielzeug, pero lo que quiero mostrarles es que, como les dije que está compuesta, la palabra sería Zeug. Entonces, Zeug significa, vamos a decirlo más, de momento es la cosa, una cosa. Entonces, es das Zeug. Pero, por ejemplo, avión se dice Flugzeug. Entonces, si nosotros sabemos que Zeug, que es la palabra original, digamos, es das Flugzeug, es das Zeug, entonces cualquier palabra compuesta que yo tenga, sea Spielzeug, Flugzeug, ya vamos a mirar alguna otra, va a quedarse con esta parte que es el artículo original, digamos, das Flugzeug, ¿ok?
No sé si se entendió un poco esta parte. Entonces tengo el avión, es das Flugzeug. Ok, entonces, así es fácil si yo encuentro otras palabras compuestas que tengan Zeug. Si tienen Zeug, van a ser neutrales, van a ser das. Entonces, ahora vamos a mirar aquí, ahora volver a compartir esta pantalla. Ok, entonces aquí tengo que es el juguete. Entonces tenía que identificar, es das, es Spielzeug. Recordar que das cambia en un artículo indefinido, ¿ok? Entonces dice, die Katze hat ein, tiene un nuevo juguete. Bueno, no tiene. Hat ein neues Spielzeug gefunden. Ha encontrado el nuevo juguete. Entonces, ahí se ve mucho más complejo, mucho más la estructura que ya habíamos aprendido del perfecto, ¿no? Die Katze hat, el verbo, segunda posición, y el siguiente verbo que era ponerlo al final en Partizip zwei, gefunden. Y lo de en medio es el complemento. Y este complemento es lo que va a ir en acusativo. Ya mañana miraremos dativo y veremos ciertas cosas, pero hasta ahí. El gato ha, entonces, encontrado un nuevo juguete. Entonces está ein neues Spielzeug porque está en artículo indefinido. Neues. ¿Se entendió esto o estará un poco más compleja? David. O sea, siempre cada vez que veo el soy, tengo que entender que eso es neutral, ¿verdad? Sí, porque hay palabras que son compuestas, sí. Entonces, sí, yo ya sé que hay una palabra que está compuesta, Spielzeug o Flugzeug, como les dije, entonces ya puedo intuir. No sé si hay alguna excepción, no lo sé, lo puedo mirar también, pero mantiene el artículo. Entonces ya sería das, Spielzeug, das. Eso por si son palabras nuevas. Después hay cosas que nos podemos ir aprendiendo, pero un poco para entender, el alemán tiene una ventaja que es un idioma bastante lógico. Entonces, si uno entiende un poco la lógica de cómo es, medio matemático también. Entonces, si uno entiende la lógica, ya no está un poco perdiendo el tiempo, porque si uno está en un examen, ¿y cuál es esta? Entonces, ok, como intentar mirar estas partes. Ok, a ver el siguiente. Ok, siguiente. Ok, creo que aquí se ha filtrado una oración en este ejemplo, pero cuando ponemos el mit, que es que está predominado por el dativo, esto cambia. Le voy a hacer otro screenshot para revisarlo mañana, ¿ok? Porque esto es una mezcla ya de dativo también. Entonces, bueno, pero lo revisamos mañana para chequear. Ok, vamos. Disculpa, entonces Gemüse es die o Ay, déjame ver si puedo volver. Las verduras, sin die Gemüse, sí. las. Ay, no sé cuál salió la correcta. La marcó la verde, es que no me puedo ir atrás, creo. Creo que no puedo ir atrás. O sea, esta ya está más larga, sí. Ich kaufe, entonces yo compro las verduras. Die Gemüse y después ya aumentó otra cosa, que es lo que veremos mañana. Aquí tenemos Auto Schlüssel, dice. Autos del auto y Schlüssel llaves.
las llaves del auto. Entonces hay que identificar Schlüssel. ¿Cómo es el Schlüssel? Der, die, das. Es der Schlüssel. Ok, alguien no alcanzó a contestar. Entonces, verbo. Sí, Zug, el verbo conjugado con la persona del sujeto. Y aquí se lo decía Autoschlüssel. Entonces, aquí puede ser incluso la llave de la casa, Hausschlüssel, o la llave del garaje, Garageschlüssel, aunque no sé si se dice garaje. Bueno, lo que sea, es una palabra compuesta también. Y hay que ver cuál es la raíz, digamos, de la llave, que es, puede ser llave de la casa, del carro, del auto, del candado, de lo que sea, que esto se puede poner al principio, pero es identificar qué es la llave. Entonces, llave es Schlüssel, es der Schlüssel, entonces es masculino. Entonces, como es masculino, cambia por den. Sie sucht den Autoschlüssel. Ok. A ver, espera. Llaves de... O sea, las compuestas predomina el artículo de la segunda o De la es una palabra. segunda, sí, de la segunda. Sí, porque yo la palabra que puedo cambiar puede ser, déjame poner aquí, no sé, llaves de oficina le he puesto ahora, o llaves de la puerta, entonces Tua Schlüssel, y vemos que aquí es der Schlüssel. Yo le puedo poner las llaves de la casa, por ejemplo. Entonces, aquí, casa es house, pero vivienda es Wohnung. Entonces, yo que me quedo con esta parte es der Wohnungsschlüssel. Entonces, lo que sea que yo tenga que cambiar, si es de la casa, del candado, del auto, de lo que sea la llave, es entender cuál es la palabra de llaves, o sea, el artículo de llaves. Entonces, si es der Schlüssel como tal, la llave, no importa si es el auto, de lo que sea, va a ser der Wohnungsschlüssel, ¿ok? Eso es como una técnica para no pensar en cada palabra, sino que si es una palabra compuesta, pensar en la palabra raíz, no en lo que se cambia. Ya. A ver. ¿Dónde está? Ya, compartir esta pantalla. Ich wollen, bueno, ahí la conjugación, pizza. Yo quiero una pizza grande. Aquí la primera parte está desordenada. Entonces, pizza, ¿qué es pizza? Pizza es die Pizza. Die Pizza. Ok, la verde. Entonces, el verbo wollen conjugado ich will, yo quiero una pizza grande. Pizza es die Pizza. Entonces, si es femenino, en artículo indefinido, solamente le vamos a agregar la E al eine y al adjetivo. Ich will eine große Pizza. ¿Ok? Esto está muy bien, correcto. La siguiente. Ya nos quedan pocas. Dos más. Richtig oder falsch? Wir lernen gute Lektionen. Nosotros aprendemos buenas lecciones. Entonces hay que ver qué es lección. Aquí está en plural. Ojo. Un momento, déjenme presentar este de aquí para chequear esta parte.
porque ponía que es verdadero. Pero leccionen, o sea, leccionen está en plural. Lección solo es dilección. ¿Cómo era? Escucha lecciones. Bueno, esta no sé si es correcta, la voy a confirmar también, a volver a revisar, porque cuando tienes una, a ver qué se está presentando, sí, cuando tenemos el plural, hay que aumentarle la en al plural, entonces tendría que ser guten Lektionen, pero aquí pone como correcta solo gute, pero lo voy a revisar bien y mañana podemos chequearlo. Y la siguiente, la última. Ay, perdón, está autoproyectando. Ok. La siguiente. Lieben, el verbo amar. Tú amas tu trabajo. Y aquí está en formato pregunta. Entonces, cuando es pregunta, primero va el verbo. Y yo. El job es der Job. Muy bien, estos contestaron. Entonces, a ver, realmente me gustan como estos juegos porque ayudan a pensar todo lo que recién estamos aprendiendo, pero lo que tiene que estar integrado previamente. Entonces, aquí, formato pregunta, ¿no? Liebst du, aquí el verbo está en infinitivo en la parte de arriba, pero hay que conjugarlo con el pronombre personal du. Liebst du y después lo otro. Tu trabajo. Job es der Job, por lo tanto, como es masculino, cambia a en. Du liebst deinen, tu trabajo, deinen Job. Y ok, chan, chan, chan. Bueno, a veces también creo que un poco es la práctica y muy bien, Paul, felicidades. Pero es un poco chequear, ¿no? Y estas cosas, o sea, en juegos de alguna forma es mucho más interactivo, no importa si uno se tarda un poco más, de hecho, como uno tiene que avanzar a la siguiente y a la siguiente, hace que el cerebro piense más rápido y no se quede, no sé, que cuando estamos en papel pensando y pensando, sino como que miremos. Y bueno, eso es genial. Pero ha sido una buena clase, creo que para volver a revisar estos conceptos. Y ahora ya vamos a mirar el libro. Vale.
Una vez más, no, no las identifiqué aún. Normal, please. Normal beat. Ya, algunas. Jamaica vida. Mm, Creo que es Sara. Y clave Sara. Mike. Vida.
Vida. Sara. No tengo eso. Mm, Mike. Sara. Vida. Ja. Seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig. Ja. Nach der Schule wollte ich
bei, dabei, meinen, Eltern wohnen. Ich wollte eine Pause vom Lernen haben. Ich helfe einer Familie mit einem Kind.
Richtig, creo. Ich weiß nicht. Richtig. Sí, entendí. No, no, no estudió, estudia. No trabajó, estudia. False. Das ist richtig. No nos escuchó. No, no, no se escucha.
Todas empiezan con Mancan. Ja, ik ben fertig. Ya.
Ya, yo puse nach den nach den Schulabschluss, man kann eine Freiwilligenarbeit, man kann die Meisterschaft studieren und man kann eine Pause machen. No, tres, mira. Man kann eine Freiwilligenarbeit, die Meisterschaft studieren und eine Pause machen. Ok. Man kann einen Kaffee trinken. Man kann eine Pizza bestellen. Hier lernen.
Yo creo que ya. Ok, No se ve la pantalla. Ok. Creo que escuché Eingelitz. Eingelitz Zwei Monate. Raymond. Monate. Ähm, Man braucht eine Pause.
Ahí le dice, llevan un Ryzen.